Elkartera abiatu nintzen trastorno bipolarra dakatelako, buru osasuneko arazo horren desoreka bat eukinon garai horretan, eta eukinitun urtebeteko epean bi brote psikotikoak, emaztea etorri izan elkartera laguntzaren eske, eta ni hasi nintzen elkartearekin harremanetan. Ia baneraman 3 urte erabiltzaile bezala, eta nahi nun neurri batean ni Agifesetik jasotakoa bueltatzea, eta nire esperientzia besteen zerbitzura jartzea. Ikerrek hitz egin zidan posgradoen salud mental kolektibaren inguru, posgradoa ikasi nuen, eta posgradoren ondorioz emaitza izan zen elkartean martxan jarri zela proiektu piloto bat Elkarrekiko laguntza programarekin. Elkarrekiko laguntza programa da, berdin batekin egoteko aukera izatea, hau da, ikusi ahal izatea norberaren errealitatea edo nola sentitzen den gaizki pasatzen ari duen pertsona batek. Programaren zutabea dia juiziori gabeko entzumena, empatia, bestearengan errespetoa eta lantzen dugu bai autonomia, bai alduntze prozesua edo. 2017 urtean sortu zen, ekimen pionero bat bezala, eta pasadia 5 urte terdi eta pioneroak izaten jarraitzen dugu. Hau da, bakarrik Agifesen eskaintzen da programa hau, ez dago ez Osakidetzan, ez beste iniziatiba pribatuetan. Jendearen esanetan ikusten diren abantailetaz gain, jendea betetzen ditu asebetetze inkesta batzuk bukatzen duenean, autoestima, barne estigma eta errekuperazio etapekin lotutak, eta 3 variable horietan aurrepausoak ematen direla programan parte hartu ondoren. Yo llegué a Agifes de la mano de mi madre, que conocía el centro porque ella había sido usuaria. Me dejé llevar por la familia, que estuvo en un momento importante de mi vida apoyándome junto con mis amigos y los míos. Cuando tú tienes un problema de salud mental, no eres consciente de lo que te está pasando. Has tenido una caída y te tienes que levantar. En mi caso, yo venía de Londres, de haber tenido una estancia internacional, que es donde tuve los problemas de salud mental, y es ahí donde Agifes cumple un papel muy importante de protección. En mi caso, los problemas de salud mental venían parte hereditaria, si bien yo no había manifestado ningún tipo de problema de salud mental. Fue con la vorágine de Londres y un proyecto personal mío que tenía, donde empecé, digamos, a tener estos problemas de salud mental, también derivados un poco del contexto de fin de un trabajo workaholic muy impresionante, ¿no? Una tendencia a sobretrabajar muy importante. Mi entrada en Agifes fue de la mano de Mikel, ¿no? Mi mentor. Él fue quien me fue guiando en un proceso muy complicado de entender que no solamente la medicina ayudaba a salir adelante, ¿no? En apoyo mutuo yo trabajaba el componente humano de entender muy bien, ¿no?, qué te está pasando, porque tú no eres tan consciente de tu proceso, ¿no? Entonces alguien desde fuera te está ayudando a tenderte una mano. Fue una parte del éxito de mi proceso de resiliencia. Pasado el tiempo es como me he dado cuenta que esta etapa fue dura, pero a la vez ahora lo veo como parte de mi construcción personal. Uno aprende a vivir con lo que le ha pasado y le da un significado, ¿no? Y se siente más fuerte, y es así como yo me siento ahora, ¿no? Protegido, me siento también querido por todos los míos, por los que me han ayudado, y con muchas ganas de hacer muchas cosas en mi vida, dando valor a lo que realmente a uno le debe de importar.